Ese fue nuestro corte musical. Ahora entramos a la sección de análisis y la verdad es que tenemos una super mesa. Déjenme ver si ya están por aquí. Ya están por aquí. Ah, Ok, Entonces, ok. ya abrí el Zoom, ya quedó todo. Esta vez no tuvimos tantos problemas técnicos como la última vez. Entonces, los voy presentando. La verdad estamos muy honrados de tener a quienes tenemos aquí para hacer la mesa de análisis sobre la gestión de la doctora Stern. Tenemos por una parte al doctor Manuel Jesús Falcón y Magaña. Él es doctor en ciencias, muchos lo conocerán porque es profesor de cálculo. Él fue coordinador del departamento de matemáticas y además también se postuló para dirigir la facultad. Hola Manuel, ¿cómo está? hola, buenas noches, mucho gusto. Gracias por la invitación, Luis. No, muchas gracias a usted por aceptarla. También tenemos por aquí, no sé si ya llegó Yes, bueno, si no, en lo que llega, presento también a Sergio, es Sergio Alcalá Corona. Él es físico por la Facultad de Ciencias, tiene dos maestrías, una por la UNAM, una por la UASM, es además doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM y bueno, tiene varias experiencias postdoctorales. Actualmente es profesor de la facultad y lleva haciéndolo por más de 10 años. Y además, bueno, seguramente lo conocerán porque es parte de la Asamblea General de la facultad y coordinador de la Comisión de Incorporación a Toma de Decisiones. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Perdón ahí por el ruido, algo está colando. Pero pues muchísimas gracias por la invitación a este programa que ya tiene su, creo, tercera o cuarta emisión. Cada vez son más profesionales, así es que muchísimas felicidades. Está muy, muy interesante este proyecto de radiociencias y pues una cordial felicitación y es un honor estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptarla. Y la verdad es que Sergio nos ha hecho tantas flores porque él es parte del proyecto. Entonces, en realidad también se está echando flores a sí mismo. Entonces, bueno. Y también vamos a tener otra invitada que todavía no llega. Seguramente algún problemita habrá tenido, pero vamos a contar con ella. Entonces, ahora que llegue, la introduzco. Pero mientras, pues, ¿qué le parece si vamos empezando con ustedes? Entonces, quería empezar un poco en el orden inverso a como la doctora Catalina presentó su informe. Ella empezó hablando de lo que ella llamaba imprevistos y luego habló de lo previsto, lo que había presentado en su propuesta y cómo lo desarrolló. Entonces, bueno, seguramente si pudieron escuchar el reportaje que hicimos al respecto, y si no, pues, bueno, seguramente ya estarán enterados, que ella planteaba 7 puntos de su gestión y 3 cuestiones a tratar en cada uno. Entonces, no sé si quisieran empezar, a ver si quisiera empezar usted, doctor Falconi, hablándonos como de cómo vio la parte institucional, cómo ve lo que estaba previsto por la doctora Catalina, qué le pareció la gestión en este sentido. Bueno, mira, primero que nada, tenemos que reconocer que le tocó una época bastante difícil, un proyecto de 4 años con 7 puntos, incluso se ve ambicioso, con 4 años, pero realmente todo tuvo que cambiar a raíz de la pandemia, ¿no? Tenemos que ver que fueron casi pues año y medio, ¿no? de su gestión en condiciones pues no favorables. El, a lo largo de su gestión pues hubieron varios problemas de carácter, digamos, social, ¿no? Que también impactaron pues lo previsto. En ese sentido, pues a lo mejor tendríamos que tomar en consideración eso a la hora de hacer un análisis de su gestión. Es el primer punto. Por otra parte, yo creo que en términos generales, creo que fue una dirección de puertas abiertas, donde se escuchó a la comunidad, tal vez no se satisfizo en muchos casos lo que la comunidad o grupos de la comunidad deseaban, pero sí se abrieron las posibilidades de diálogo. Y yo tengo la impresión de que la doctora Catalina en particular, pues no sé si todo su equipo, pero en particular la doctora Catalina, pues es una persona responsable que trabajó tratando de impulsar los proyectos. Y sí, a lo mejor uno quisiera que hubieran
que se hubiera avanzado más, digamos, en ciertas cuestiones que para uno le parecen importantes, pero, pero que debemos reconocer, insisto, pues que no fueron las mejores condiciones y que el tiempo tampoco, y eso redujo mucho el tiempo, ¿no? Después vino este problema importante, ¿no?, que me parece que se venía acumulando desde hace tiempo y desafortunadamente no se le dio solución, se agudizó. Me estoy refiriendo a las condiciones que originaron el paro, ¿no? Las condiciones laborales de muchos profesores de nuestra facultad, profesores de asignatura, y eso, tal vez, ahí sí no sé, pues, porque no estoy, digo, no estuve de cerca, pues, en los pormenores de la situación. Tal vez no se atendió a tiempo, no lo sé, eh, pero, pero eso también fue otra cuestión, digamos, que influyó mucho, ¿no? En, en todo lo que fue, digamos, la postura o la propuesta original y lo que se logró alcanzar. Por lo pronto lo dejo ahí para no quedarme con el micrófono, pero seguimos viendo, si quieren, después con más detalle algunas cuestiones. Muchas gracias, doctor Falconi. Justo quería, una vez que ya pasemos con lo que la doctora Sten llamaba lo previsto, pasáramos a estos imprevistos que usted ya fue mencionando un poco, entonces tendremos más tiempo para analizar con más detalle estos acontecimientos que ocurrieron. Ahora quería pasar contigo, Sergio. Ya llegó Jess. Primero una disculpa, Jess. Fue mi culpa que llegara tarde. Una disculpa. Ahora la presento. Pero Sergio, a ver, no sé, ¿tú qué nos quieras decir en este respecto? Sobre lo previsto, híjole, pues es complicado, ¿no? Como bien señaló Manuel, era una dirección, era un periodo corto, ¿no? De 4 años, y justo el plan que tenía Catalina era bastante ambicioso. Hay que decir también que ella tenía un rato trabajando en algunas de estas ideas, impulsándolas desde la Secretaría General de la facultad, dado que ella estaba en ese puesto en la dirección anterior. Eh, yo creo que, o sea, es que es imposible hablar de la dirección de Catalina sin todos estos eh, acontecimientos, ¿no? Yo creo que en general el mundo está cambiando a otros paradigmas, ¿no? De sociedad, en la cual, pues, el país y en particular la UNAM y la facultad se tienen que adaptar. Y yo creo que eso fue una de las banderas que puede encabezar Catalina, ¿no? Se adaptó, pudo lograr de alguna forma, y vaya, dentro de los puntos que alcanzó, seguramente hay algunos que no se pudieron lograr, pero yo creo que lo que logró a partir de estos imprevistos es mucho más valioso de lo que originalmente en el plan de trabajo se estaba planteando, ¿no? Eh, bueno, no quiero como dar mis opiniones sobre los imprevistos, ¿no? Como ella le llama, eh, que son parte de la realidad, ¿no? La realidad es impredecible en general. Y bueno, yo creo que ya viéndolo globalmente, la administración de Catalina fue bastante buena. Yo diría que podría ser una de las mejores, ¿no? Que a mí me ha tocado vivir en la facultad. Tal vez no es eh, gloriosa, grandilocuente. Yo creo que es lo que avanzó fue en estructura, ¿no? Se crearon algunas instancias, algunos canales de comunicación que no existían antes, ¿no? Que alejaban un poco a la facultad, bueno, a la comunidad. Entonces, esta reconstrucción de la sociedad, del tejido social de la facultad, creo que es de los grandes aportes de Catalina a la dirección, a la facultad. Yo también coincido con Manuel, ¿no? Pues, dado el carácter de Catalina, que es una persona, pues, bastante trabajadora, responsable, además es una persona que se preocupa por la comunidad y literalmente siempre tenía la puerta abierta.
¿no? De la dirección. O sea, uno podría llegar y ver la dirección abierta, ¿no? Justo el despacho que hay adentro de la dirección siempre estaba abierto y pues tú podías ver a Catalina desde temprano muy temprano en la mañana e irse muy, muy noche, lo cual detalla que siempre estaba trabajando. Cuando tenía la puerta cerrada era porque había una reunión como muy urgente, porque incluso cuando había reuniones tenía la puerta abierta, ¿no? Era siempre con una apertura a escuchar, etcétera. Y yo creo que eso es con lo que me quedaría, ¿no? De Catalina, de este periodo, en lo, digamos, que puede ser previsto, ¿no? Digamos, yo creo que avanzó bastante en lo que se planteaba de su plan de trabajo. Algunas cosas evidentemente no. Hablaré en algún momento, ¿no? De en una comisión que estuvimos ahí, Manuel y yo, que es un pendiente para la facultad, que creo que es importante señalar, pero en general yo creo que es un buen trabajo, ¿no? Un buen trabajo más por los imprevistos que por el propio plan de trabajo, ¿no? Saberse adaptar fue la gran acierto de Catalina. Muchas gracias, Sergio. Ahora, Sí, pues, bueno, qué bueno que ya la puedo introducir, que ya llegó. Ella es Jessica, espero pronunciarlo bien, Celsin Orozco Armenta. Si lo pronuncié mal ya me corregirá. Ella, bueno, pues es increíble su currículum. Es ingeniera en biotecnología por el Politécnico. Tiene un posgrado en ciencias matemáticas. Bueno, está cursando el posgrado. Más es profesora de asignatura de la carrera de física biomédica. Ha estado en diversos movimientos sociales. Estuvo en 2 paros en 2014 en el Politécnico. Estuvo en la Asamblea de Resistencia Ciudadana del DF. Varias cosas relacionadas con esa. Digo, si sigo leyendo aquí puede estar un ratote. Y bueno, además estuvo en la Comisión de Educación de la Subcomisión de Evaluación a Profesores Ayudantes en el paro de mujeres en la facultad y enlace para el trabajo como con CODEIC en la implementación de cursos de violencia de género contra las mujeres en la facultad. Y bueno, además seguramente la habrán visto, es parte de la Asamblea General del Movimiento de Docentes y es parte de diversas comisiones. Hola Jess, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Muy bien, Qué bueno gracias. que te nos pudiste unir. Te iba a hacer la misma pregunta. ¿Tú cómo ves la parte institucional? Y no sé si quieras ir incorporando al análisis lo siguiente que les quería preguntar. Y es la gestión particularmente con el paro feminista y el problema que se suscitó por la problemática de género en 2019 y 2020. Pues justo hace un rato que me puse a pensar sobre cómo fue esta gestión. A mí, como ya lo dijeron antes mis compañeros, yo reconocería, pues, bueno, empezaría por decir que las instituciones son elefantes difíciles de mover. Numerosas veces vi yo una dirección abierta al diálogo, en otras también pues hubo letargo porque hay que sentarse a observar lo que pasa, pero como persona activa de la vida política de la facultad, creo que mm, yo, o bueno, los que estamos inmiscuidos, vimos la creación de canales de diálogo, la apertura al debate y sobre todo la recepción de los malestares en las asambleas en las que he estado. Y es que reconocer el problema siempre es el primer paso para actuar en consecuencia. Sí falta mucho, pero creo que yo siempre vi sobre todo, por ejemplo, en el paro eh, de las mujeres, en el feminista, que siempre se nos abrió la puerta, siempre se nos escuchó. Tal vez las acciones no han sido tan rápidas como quisimos porque pues las instituciones son difíciles y luego nos llegó la pandemia, pero creo que reconocer el problema y abrir canales y subcomisiones también dentro de la dirección ha sido algo que uno no ve siempre. Muchas gracias, Jess. Ahora sigo con usted, doctor Falconi. Igual, la pregunta sobre el paro feminista. ¿Usted cómo vio la problemática, todas las demandas que se realizaron en esos paros, en todo ese movimiento? ¿Y cómo vio la gestión de la doctora Catalina para responder y para resolver las problemáticas que se suscitaron? Mira, yo en términos generales, no nada más con el problema de feminista,
Creo que ya lo hemos reiterado, lo ha reconocido Jessica y Sergio como anteriormente, y lo habían cedido yo mismo. Lo más loable o lo más rescatable, lo más importante de la gestión de Catalina es eso, su sentido de responsabilidad y muy en particular respecto a la cuestión feminista. Este es un problema que no nada más afecta a la Facultad de Ciencias, es un problema mundial, de hecho, pues, ¿no? La, la, las condiciones todavía de desigualdad que vive, pues, una parte muy importante de nuestra sociedad, el 50%, ¿no? Que son las mujeres que desafortunadamente es un problema histórico que se viene arrastrando y que, como ya lo dijo Jessica, cuesta mucho trabajo avanzar, porque es una cuestión también educativa, ¿sí? Es una cuestión donde tenemos que cambiar todos, pues no es nada más cambiar instituciones, no es nada más cambiar reglas, sino educarnos a todos con un sentido de reconocimiento, pues, de igualdad, de equidad, en fin. Entonces, esa es mi opinión en cuanto a la cuestión feminista. Y yo creo que Katy, en ese sentido, te voy a decir Katy porque estoy muy acostumbrado, disculpe, a llamarla por su nombre y ella creo que se siente cómodo cuando todo el mundo le dice Katy, por otra parte. Entonces, creo que ese para Katy era uno de los más sentidos. Incluso me recuerdo que cuando presentó su plan de trabajo ante la facultad, fue uno de los puntos importantes, que yo, por cierto, y lo tengo que reconocer, no puse. Y no puse por cuestiones que intencionalmente, es decir, yo creo, eso ya es una opinión personal sobre la cuestión de igualdad, creo que lo que tenemos que trabajar no es por el feminismo, no es por el machismo, ¿sí? Sino en contra del machismo y en favor de la igualdad de todos los seres humanos. Pero yo me acuerdo perfectamente bien que sí, Katy fue uno de sus puntos puestos en el plan de trabajo que presentó ante la facultad, en su propuesta, perdón, que envió a la Junta de Gobierno, lo hizo textualmente, se comprometió a mejorar las condiciones y luchar por una mejor convivencia igualitaria, equitativa en la Facultad de Ciencias. Por lo pronto, ahí lo dejo, Luis. Muchas gracias, doctor Falconi. Entonces ahora paso contigo, Sergio. ¿Tú, cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu opinión a este respecto? Y sobre todo, ¿qué tanto crees que se avanzó en las demandas? ¿Qué tanto crees que se solucionó? ¿O qué tanto crees, como mencionaba ahorita el doctor Falconi, que más bien esto es un proceso de largo plazo y que hay todo un proceso educativo que va a tomar mucho tiempo de resolver? Ok, muchas gracias, Luis. Bueno, antes que nada tengo que hacer un disclaimer aquí, ¿no? Una advertencia sobre el análisis, ¿no? Eh, el asunto es que, bueno, yo conozco a Catalina, ¿no? Desde hace muchos años, también le suelo decir Katy, y a mí me interesaba, ¿no? Estuve de cerca en el proceso de elección de cuando ella fue directora. También estaba Manuel, ¿no? Estaban los dos, a mí ambos me parecían buenos candidatos. eh, y bueno, eh, yo sabía que de alguna forma iba a quedar en buenas manos la facultad. Eh, de pronto otra Catalina y al poco tiempo de que ella entra, a mí me ofrecen un postdoc en la Universidad de Chicago y de ahí pues, abandoné el país por un par de años, por lo cual me perdí, a pesar de que pues me interesaba mucho estar de cerca siguiendo esta gestión, pues me perdí un par de años. En esos 2 años, en los que no estuve 2018 a 2020, pasaron un montón de cosas, ¿no? Pasó como ya lo comentaban, y lo comentó la propia Catalina en su informe, este asunto de los porros, eh, pasó el asunto del paro feminista, y bueno, aunque yo no estaba presente en la facultad y perdí un poco el saborcito de qué estaba pasando, cómo estaba la comunidad, sí que lo seguía
desde lejos, ¿no? Y entonces eso es interesante porque pues yo veía desde fuera, totalmente desde fuera, cómo se estaba atacando los problemas. Eh, mi esposa trabaja aquí también en la UNAM, ella también, pues, puedo decirlo, que es feminista, y bueno, yo me enteraba de justamente todo el movimiento feminista por ella, ¿no? Y justamente, pues, yo vi una revolución absoluta, no solo en la Facultad de Ciencias, sino en la UNAM. Si bien yo creo que hacen falta todavía, eh, pues, cabos que cerrar o asuntos que atender o muchísimo trabajo por cambiar, creo que se ha dado un paso importante, al menos para visualizar todas estas problemáticas que justamente uno como varón a veces ni siquiera puede entender, ni siquiera puede comprender la magnitud, porque pues nunca las hemos vivido, ¿no? Entonces, en esta etapa de construcción y todo esto, eh, creo que la facultad hizo un buen trabajo en el sentido de que justo era un problema que ya se estaba empezando a gestar, a explotar, porque gestándose lleva pues décadas, ¿no? Si no es que siglos, eh, pero explotar en la UNAM. Y bueno, yo recuerdo que me contaban, veía de lejos estos tendederos, ¿no? Lo voy a decir, voy a hablar de lo que yo veía desde fuera, ¿no? Que había reportes de profesores que acosaban, etcétera. Y poco a poco y la presión fue tanta que dije, bueno, esto va a estallar, ¿no? Eh, ahí sí no sé, fíjate que yo creo que fue un acierto, bueno, circunstancial, que Catalina haya podido ser la persona que es, uno, porque es mujer, y dos, porque siempre tiene esta apertura, ¿no? Entonces yo creo que eso ayudó muchísimo a que no se diera una situación fuerte, que se pudiera comprender mejor y atacar el problema de, pues, no sé si de fondo, pero sí puntualmente. Entonces, pues te digo, a mí me tocó verlo de fuera, de lejos, pero en términos generales yo creo que se hizo un buen trabajo, tal vez mejor que en otros lugares de la UNAM. Y con eso me cerraría. Yo agregaría lo que dice Justo, Sergio, yes, estoy seguro que tienes muchísimo que decir, entonces te escuchamos atentamente. que sí fue una coincidencia súper afortunada que fuera Catalina la que estuviera en ese momento. Yo recuerdo que el día que entramos, el viernes por la noche que entramos a firmar ese pliego petitorio con las autoridades y en esa enorme mesa con todos ellos, lo primero que hizo Catalina fue darnos las gracias porque el letargo de las mujeres en la Facultad de Ciencias se había roto pues, a partir de ese momento, ¿no? Y justo es como una de, no es como una, es la manera en la que se firma en todos los comunicados de la Asamblea Feminista, nunca más una ciencia sin nosotros, ¿no? Y sin nosotras. Y Catalina eso lo reconoció desde el primer momento y yo agregaría que también pues, el hecho de que haya estado ella en ese momento fue fortuito a pesar de la UNAM, porque recordemos que la punta de lanza la tuvo siempre la Facultad de Filosofía, pero quien iba atrás de ella muchas veces fue ciencias. Y en ciencias no hubo la represión al movimiento que hubo en muchos otros lados, y por el contrario, ¿no? Como que empezó a haber más canales y más apertura en todos lados. Yo resaltaría además allí que también Catalina lo menciona en su cuarto informe, la unión de las profesoras también que se sumaron a la lucha de las alumnas y todos esos encuentros que se dieron. Muy probablemente la situación hubiera sido muy distinta si no hubiera estado Catalina, ¿no? Nosotros vimos que justo el periodo previo, a fines del 2019, hizo que esto estallara a principios del 20, porque la UNAM lo que hizo fue pues un resolutivo de reforma a 3 artículos que eran por demás superficiales, ¿no? Era decir, bueno, ya no va a decir solo profesor, va a decir profesor y profesor, ¿no? Como muchas cosas
maquillada superficialmente y en ciencias, o sea, ese malestar llegó eventualmente a ciencias y en ciencias no se sintió como un maquillaje al principio, ¿no? Fue un movimiento genuino respaldado por profesoras que tuvo las puertas abiertas de nuevo de Catalina. Yo creo que no hemos logrado muchos avances que son súper necesarios y de fondo, no solamente poner cámaras afuera de los baños, o sea, una cámara es evitable si eres una mujer que va entrando a un baño de mujeres, pero creo que un poco por la pandemia, un poco por la institución, un poco porque pues somos de generaciones distintas y hay mucho que empujar y hay mucho sobre qué educarnos. Nos hace falta mucho en cuanto a lo que planeamos se concrete con el pliego feminista que está parado por la pandemia, pero creo que se dieron pasos muy importantes en una buena dirección para que nunca más haya una ciencia sin mujeres. Muchas gracias, Jess. Ahora, quisiera detenerme un poquito más contigo ahorita y pedirte que fueras un poco más puntual. Justo mencionaste que hubo un pliego petitorio, que se cumplieron algunas cosas, pero que crees que falta mucho más por hacer. ¿Podrías platicarnos un poco más de qué cosas quedaron pendientes del pliego y qué más crees que se podía hacer? Pues, híjole, es que, por ejemplo, se pidieron muchos datos sobre transparencia, sobre el número de denuncias, sobre los tipos de denuncias, sobre si había habido sanción. Se pidió que hubiese sanciones para los profesores que están denunciados, porque existen esas denuncias, solamente que no son públicas. Y no se pueden hacer públicas y entonces hay como un escudo bajo este protección del anonimato de su derecho a que nadie sepamos qué está pasando, ¿no? También o sea, como en respuesta a esos resolutivos, se lanzó en el pliego, en todo el tercer punto que estaba, todo el tercer punto se dedica a hacer contrapropuestas que resuelvan de manera, pues, de una buena manera un problema que es sistémico y que no se puede corregir nada más cambiando cosas en papel. Entonces se pedían cosas como, pues, por ejemplo, la parte de educación era muy grande, se pedía difusión en los temas de violencia de género, se pedía que estuvieran al inicio de los cursos, en la bienvenida a los alumnos que entran, que hubiera protocolos de atención a casos de víctimas de violencia de género, protocolos para alarmas en los baños, cursos obligatorios para los docentes, para los ayudantes, asesoramiento en las denuncias, sanciones. Todo eso ahorita está parado y es un asunto que se puede resolver internamente. Y también se pedía la descentralización del proceso de denuncia en la UNAM, la creación de una nueva unidad, la tipificación y sanción de los delitos que se cometen dentro de la UNAM, no solamente que se dijera, como se puso en el estatuto, se va a considerar especialmente de grave responsabilidad y ya, ¿no? Sino que de verdad le pusiéramos dientes a ese tiburón y sobre todo también que hubiera una evaluación docente, ¿no? Para que las mujeres tuviéramos la oportunidad de saber y pues con certeza a qué cursos nos metemos. Muchas gracias, Jess. Creo que es muy ilustrativo. Digo, aquí somos tres varones, tú. Creo que a todos los que nos escuchan, a todos nos interesa mucho saber qué piensan ustedes, cuál es la postura que tienen. Y creo que también es algo muy importante a considerar para quien quede en la dirección, ¿no? Todo lo que está pendiente de las demandas de ese pliego petitorio. Claro. Ahora quería pasar al siguiente tema, que es el tema de la pandemia. La gestión que realizó con la pandemia y, bueno, el tema que sigue de este es el de los profesores de asignatura y todo lo que ha ocurrido. Entonces, no sé, yo pensaría que lo mejor es tratar primero el de la pandemia y luego el que sigue de los profesores, salvo que ustedes en su análisis crean que es pertinente mezclarlos. Entonces empiezo con usted, doctor Falconi. ¿Qué piensa sobre cómo fue la gestión de Catalina respecto a la pandemia? ¿Qué podemos criticar? ¿Qué se puede rescatar? Platíquenos. Sí, sí, mira, yo creo que mira, eso fue un problema, este es un problema difícil. Nos agarró a todos de improviso, ¿sí? Totalmente de improviso.
se tuvo que entonces crear nuevas formas. Cuando digo a todos, es decir, alumnos, estudiantes, trabajadores administrativos, funcionarios de la facultad, directores de facultades, etcétera, ¿no? Nos cambió bruscamente el escenario de cómo veníamos haciendo durante años y años, algunos muchos años como yo, digamos, desde hace muchos años como yo, haciendo nuestras tareas, nuestra forma de comunicarnos, y de pronto eso tiene que cambiar bruscamente. Habíamos tenido experiencias, digo, no es que tampoco nunca hubiéramos usado un medio como que estamos utilizando en este momento para comunicarnos, ¿no? Pero no como ya una práctica, como una práctica inevitable, ¿no? Y forzosa, pues, para hacerlo. Ese es un punto. Ahora, a partir de eso, yo creo que la dirección nos hizo consciente y estuvo siempre muy pendiente a través de diversos comunicados de tener una buena percepción de la problemática y actuar adecuadamente en la interacción con nuestros estudiantes en esa dirección. Recuerdo muy bien una serie de comunicados donde nos pedía que fuéramos empáticos, que los problemas que podría tener el confinamiento y la falta de comunicación con sus pares, ¿no? En el caso de estudiantes, que son gente joven, que el contacto social es súper importante, ¿no? Y es una forma casi, bueno, es algo casi tan importante como la comida, ¿no? Eso estaba faltando y entonces nos combinaban frecuentemente a tener una actitud adecuada y que comprendiéramos también las dificultades que muchos de nuestros estudiantes podrían tener para poder tener una comunicación por estos medios, ¿no? Por ejemplo, falta de internet o compartir el internet con varios miembros de la familia, la falta de equipo adecuado o una internet suficientemente fuerte, etcétera. Bueno, en esa parte yo creo que sí se fue muy, se estuvo muy al tanto de parte de la dirección. La otra parte debió haber corrido por nuestra cuenta, ¿no? Es decir, nosotros somos los que debimos haber respondido también y espero que la gran mayoría pues lo hayamos hecho. Algunos a lo mejor no fue por falta de decisión que no lo hayamos logrado, sino por falta de conocimiento o de imaginación de buscar los medios, las formas más adecuadas de que nuestro mensaje, nuestra comunicación fuera lo más acertada, ¿no? Pero fuera de eso, pues yo sí encontré siempre un apoyo de parte de la facultad general cuando pedí ayuda para poder mejorar, ¿no? Este proceso de interacción nuevo. Lo dejo ahí ahorita, Luis. Muchas gracias, doctor Falconi. Sergio, ¿tú qué opinas? Híjole, pues sí, esta pandemia como dice Manuel, ¿no? Nos agarró a todos de improviso. Es un evento histórico que yo creo que nadie estaba preparado para enfrentar, ¿no? Y entonces, pues justo, ¿no? Pasamos a una realidad en la cual todo se tenía que hacer en línea, ¿no? A mí me tocó el inicio de la pandemia, justo fuera, y en la universidad en la que yo estaba, en la Universidad de Chicago, hubo problemas, o sea, para poder llevar la vida en las clases en línea. Yo me acuerdo que nos dieron un curso de Zoom y tardaron como 2, 3 semanas en adaptar todo el sistema de calificaciones para que todo fuera por Zoom. Había este problema de que las clases no se pudieran descargar porque no, pues la gente ya paga por ellas. Y entonces, pues bueno, para todo el mundo fue un shock, ¿no? Un shock.
fuertísimo, ¿no? De qué está pasando. Yo me acuerdo que mi jefe, yo trabajaba en un laboratorio pues, que se dedica a modelar enfermedades infecciosas. Me acuerdo que nos dijo, parece que nos reunió el laboratorio, nos vamos a ir a trabajar todos en casa, parece que estamos al inicio de algo que no vamos a saber bien cómo va a estar, ¿no? Pero que una persona de ese calibre que se dedica a eso te dijera algo así es que justo, ¿no? Y va a ser fuerte. Entonces, bueno, eh, así fue mi realidad. Y entonces yo de pronto me ponía a pensar, bueno, acá con tantos recursos, con tanto, con pocos alumnos, con una infraestructura mucho más fuerte y con muchos, pues, apoyo económico, hubo muchos problemas para adaptarse. Que cómo se va a hacer esto en la UNAM, ¿no? ¿Cómo se va a crear una infraestructura para que se puedan tener clases, sabiendo que es una universidad de masas? O sea, no son poquitos alumnos, son pues muchísimos alumnos respecto a muchos lugares en el mundo. Eh, Además, los alumnos no son particularmente gente que tenga los N recursos para decir, bueno, pues no voy a la escuela, me siento en mi laptop y tengo mi conexión rápida a internet sin problema, ¿no? No había una infraestructura de Zoom o de cosas así, y todo eso se tuvo que construir así, ¿no? Rápido. Y entonces yo me acuerdo mucho que había esta preocupación de poder llevar, de que los alumnos pudieran tomar sus clases en línea, pero que no tenían computadora. Y entonces tuvo toda una campaña de dar una computadora, etcétera. Justo en esos momentos de crisis y de todo, pues yo me regresé para acá y pedí un curso en la facultad, ¿no? Afortunadamente me lo asignaron. Y entonces sí me puse a pensar, ¿cómo va a ser esto? ¿Y cómo es que la UNAM está afrontando esto? ¿Y cómo es que la dirección de la Facultad de Ciencias está afrontando esto? Para mi sorpresa, y lo tengo que decir muy honestamente, eh, se tenía bastante bien cubierto cómo dar los cursos, ¿no? Si bien yo no sé, todos tenemos que adaptar, ¿no? Tener un pizarrón en línea, no sé, los materiales asíncronos, pero se tenía un plan, esto de Moodle, había N mil formas de capacitación, ¿no? Zoom, Google Meets, el Google Classroom, y un montón de herramientas que, que cuando llegué acá yo dije, ok, no es como yo pensaba un asunto terrible, ¿no? Se tiene manejado. Ahora bien, pues, sea como sea, pues esto iba a durar mucho, ¿no? Entonces, a pesar de que de todo eso, yo creo que se hizo bastante bien, a pesar del evento que es, ¿no? De la magnitud, ¿no? Por ejemplo, en enero que hubo esta segunda ola terrible, yo creo que se llevó a bien cómo tener a los alumnos bien atendidos, ¿no? Si bien hubo muchos problemas, creo que, y eso es lo que me da un poco de gusto, creo que el compromiso de los profesores de la Facultad de Ciencias fue fuerte, ¿no? Fue a pesar de que, bueno, ahorita voy a empezar a tocar un poco el tema, a pesar de que hay problemas de pagos, a pesar de que no tenemos la mejor conexión, a pesar de que nuestros alumnos a veces no se pueden conectar, yo creo que la mayoría de los profesores hizo lo que teníamos que hacer, ¿no? Poner, tener las clases en línea o grabadas, asíncronas, etcétera. Y entonces yo creo que eso es un gran acierto de la facultad, perdón, pasando de los tamales. Entonces, creo que ya se fue. Entonces, bueno, el asunto, finalmente, para cerrar este punto, es que eh, lo que mencionó Manuel, la palabra empatía. Yo creo que si no se hubiera construido desde la dirección, con el equipo que tiene Catalina y con toda la comunidad que somos, la Facultad de Ciencias, si no se hubiera construido esta empatía, esta sensibilidad con los alumnos, con los compañeros y con todo aquel que tiene problemas en esta pandemia, yo creo que no se hubiera avanzado tanto. Y yo creo que ese es el gran acierto, ¿no? de la facultad en esta pandemia, construir la empatía.
¿no? La empatía, saber que son tiempos muy duros, pero que estamos juntos y que estamos tratando de mejorar y hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Eso es lo que yo tal vez diría al respecto. Muchas gracias, Sergio. Jess, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sea tu análisis? No sé si quieres hacer algo como lo que hizo Sergio, a ver si nos puedas platicar en tu experiencia en el Politécnico o en otras instituciones, ¿tú cómo lo viste? No, Platícanos. ya no me tocó nada en el Politécnico, ya estaba yo aquí cuando empezó la pandemia. Pero bueno, para no ser reiterativa, porque creo que coincido mucho en que se hizo un muy buen trabajo con lo que se tenía, creo que yo incluso agradezco y que exista Espora, ¿no? Porque al parecer la Facultad de Ciencias no brilla por su salud mental y me pareció un gran acierto de la dirección que en esta época también nos estuvieran mandando tantos correos de si necesitas ayuda, va a Espora, si te sientes mal, va a Espora, si necesitas hablar con alguien, va a Espora. Ya lo tocaron en antiguas transmisiones, Espora está muy saturado, pero pues hay más canales, ¿no? Afortunadamente. Y pues tal vez solo eso, ¿no? Resaltar que nos hace falta más psicólogos en Espora, pero que también existe ese canal que no existe en otras instituciones. Muchas gracias, Jess. Sí, justo sobre lo que mencionas de la salud mental en ciencias, justo tenemos planeado seguirlo discutiendo en este programa. Si les interesan, tenemos otros invitados. Y creo que tienes razón. Sport es un buen programa y si algo le falta es fortalecerlo porque justo están rebasadas las que ahí trabajan. Ahora, pues sí, ya como les había anunciado, el siguiente tema es el problema de pagos, todo el movimiento que hubo de profesoras y profesores de asignatura y ayudantes. Entonces, pues, voy con usted, doctor Falconi. ¿Cómo ve usted la gestión que se realizó, lo que está ocurriendo ahora, las soluciones, toda la problemática? ¿Qué opina usted? Mira, a ver, yo creo que ahí sí, este es un programa muy importante y es un programa importantísimo, diría yo, y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y son las condiciones de trabajo, pues, de los procesos de asignatura. Me parece que tenemos que no desde la dirección, sino todos, ¿no? Comprometernos por buscar las mejores soluciones y condiciones acordes a nuestra tradición como Facultad de Ciencias. Uh-huh. Ahí yo sí quisiera enfatizar más algo que se ha venido perdiendo. Aquí nos hemos enfocado mucho a hablar de la dirección, pero en realidad debíamos hablar de nuestra facultad a través de la participación de los consejos departamentales, donde hemos ido perdiendo esa estructura, uh-huh, la hemos ido perdiendo, se ha ido desgastando, no hemos sabido adecuarla, fortalecerla, uh-huh, y como medio de crear consensos de discutir ampliamente la problemática y enfocarlos. Creo que eso para mí es lo que ha marcado el problema, este problema que estamos viviendo de los profesores de asignatura, pues, ¿no? Uh-huh. Porque no se supo actuar masivamente, colectivamente, para lograr consensos, para revisar las situaciones. Lo puedo decir con toda, así yo lo veo y creo que hasta se puede demostrar, pues, que eso es un factor que ha jugado un papel importante para que no se actuara más rápidamente o con mayor fortaleza en el problema. Por otra parte, mira, a lo mejor la dirección ya hablando concretamente de la dirección, a lo mejor cometió errores, no supo hacerlo bien, etcétera. Pero no tengo, ahí sí, no tengo ninguna, y lo he dicho muchas veces, ¿no? Ante todos los que me han preguntado, y aún no tengo ninguna duda de que había siempre la mejor disposición de resolver el problema, ¿sí? De parte de la dirección,
que si no le salía bien o no lo sabía hacer, o a lo mejor, eso no lo sé, ¿sí? Porque eso habría que ver ya la mecánica, pero que había la mejor intención de enfrentar el problema de los pagos dentro de la normatividad de la UNAM, creo que no hay ninguna duda. Ahora, sin embargo, yo creo que el problema va más allá de eso, pues para lo que sirvió el paro, y me parece que fue importante en ese sentido, fue para que nosotros, muchos, saliéramos del letargo y viéramos, ¿no? Un poco más allá de la comodidad de nuestro cubículo, de nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Y tuviéramos conciencia de un problema importante. Para eso sirvió el paro. Pero llegó un momento en que yo creo que también se pasó la mano. Ya se estaba actuando, ya se conocía, y el problema ya estábamos conscientes, creo que había una buena disposición de muchos de nosotros por colaborar, y ahí es donde no se supo actuar, pero no se supo actuar desde los consejos, ¿no? Ajá. Es decir, no hubo una buena convocatoria a partir de los consejos, por ejemplo, que nos convocaran a revisar, a plantear, a platicar el problema. Posteriormente se hizo, y ahí, por ejemplo, en el Departamento de Matemáticas, hay incluso una comisión, ¿no?, que surgió a raíz de una petición una petición del pliego, pues, de los profesores relacionados con las definitividades. Pero yo estuve participando en algunas de las reuniones de esa comisión, pero mi punto era que no debíamos restringirnos al problema de las definitividades, sino plantearlo como un problema académico, ¿sí? Un problema académico importante, y que tendríamos que dar un proyecto mucho más allá de las definitividades, de lograr condiciones y poder garantizar de algún modo cierta seguridad a nuestros compañeros de asignatura. Bueno, en fin, no sé, lo que quiero decir, pues, es, por una parte, ya en resumen, la actitud de la dirección creo que siempre fue en el sentido de querer resolver el problema. Si lo sabía hacer o no lo sabía hacer, si hubo errores o no, no lo sé, ¿no? Pero lo que importa aquí para mí es la actitud, ¿sí? Ahora, ¿por qué se llegó a eso? Pues no sé, puede haber muchas razones. ¿Por qué fue que se agudizó? Pues yo creo que la pandemia jugó un papel importante. Había un modo de hacer las cosas, ¿no?, donde tenía algunos errores, pero cuando se cambian esos modos de hacer las cosas de un día para otro, no todos los sistemas responden igualmente con la misma eficacia. Y creo que en este caso la cuestión administrativa sufrió mucho más que otros, ¿no?, en poderse adaptar. Entonces, eso hizo que se incrementara el número de casos, ¿no? Por ejemplo, esa es la impresión que yo tengo al respecto. Ahora, segundo punto, creo que como comunidad, a través de lo que se supone que son nuestras organizaciones democráticas, porque los nombramos en urnas, etcétera, que son nuestros consejos, no se supo responder colectivamente ante ese problema y crear canales adecuados de discusión para poder avanzar más fuertemente. Hasta ahí mi opinión, Luis, por ahora. Muchas gracias, doctor Falconi. Ahora paso contigo, Sergio. Entonces, es el mismo tema y creo que justo el doctor Falconi dejó dos puntos que son interesantes, ¿no? Uno es los órganos colegiados, ¿no? Estos distintos mecanismos democráticos que hay. ¿Qué tanto crees que apoyaron? ¿Qué tanto crees que hay un problema? Y otro, el doctor Falconi dijo, había buenas intenciones, pero tal vez hayan cosas que criticar. No sé si hay algo que crees que en la implementación se pueda criticar puntualmente. Te escuchamos. Gracias, Luis. Híjole, bueno, es un problema complicadísimo, ¿no? Yo creo que, pues, no bastaría ni un solo programa para hablar de él a fondo, pero bueno, trataré de hacer como basarme en estos dos puntos que expuso Manuel para poder avanzar. Eh, bueno, yo creo que efectivamente la actitud que tomó
la dirección y los consejos departamentales, sí fue ciertamente diferente, ¿no? Y justo tiene que ver con esto que hablamos de empatía. Hace algunos años, algunos profesores, incluso participamos en este movimiento, también habíamos señalado algunos problemas que venían, pues no solo de la dirección, sino por parte de los consejos departamentales, ¿no? Los consejos departamentales eventualmente pasaron de esa estructura muy democrática que venía de la Asamblea General de antaño a pues órganos que empezaron a hacerse muy, muy burocráticos y tal vez menos incluyentes, ¿no? Ejemplo claro es el reglamento actual del Consejo Departamental de Física, y ya ni siquiera incluye a los estudiantes y pues nunca ha tenido profesores de asignatura por horas, ¿no? Los tiene con un nombramiento de tiempo completo en los institutos o en las eh, centros de investigación. Ahora bien, eh, efectivamente los consejos departamentales fueron perdiendo esta sensibilidad y esta empatía con sus pares de asignatura, ¿no? Hubo incluso, pues, se podía hablar de discriminación, etcétera, problemas para poder eh, hacer lo que por ley tienen derecho los profesores de asignatura, ¿no? No se diga la asignación de cursos que no es transparente y un montón de problemas que recaen precisamente en los consejos departamentales, ¿no? Por lo cual, este problema de los pagos, que fue simplemente el detonante de una situación que ya tenía muchísimo tiempo, eh, tiene que ver también con esa poca sensibilidad de los consejos departamentales y obviamente con un problema mayúsculo, ¿no? De la universidad. Particularmente en la Facultad de Ciencias se están formando científicos cada año que tienen pocas oportunidades porque la tasa, bueno, la población, demográficamente la población está creciendo. La población que entra a la Facultad de Ciencias está creciendo, pero el número de ofertas laborales, no estoy diciendo que solo sean para la facultad o ofertas académicas, no está creciendo. Entonces ahí hay un hueco grave, ¿no? Que se junta justamente con esta actitud que ha habido de los consejos departamentales, un poco eh, de mucha gente de mantener algunos privilegios. Mucha otra gente sí son sensibles, ¿no? Y hay que señalarlo. Y por ejemplo, una de esas personas, creo que sí es Catalina. Catalina yo la conocí cuando era consejero estudiante, hace muchos años, y pues ella era consejera técnica profesora. Y desde ahí pues yo noté que ella tenía una empatía justamente con algunas causas sociales, eh, que tenía pues no esta postura que a veces hay en los consejos departamentales de poder privilegiar algunas personas. Y ahí yo creo que hay un punto muy clave, ¿no? ¿Cómo se actuó a, para resolver este problema que ya no solo incluía los pagos, sino pues un montón de demandas que tienen que irse trabajando, que están en el marco de la estabilidad laboral y de justamente este problema demográfico del que hablo? Eh, yo creo que sí, Catalina estuvo un poco sola porque justamente los consejos departamentales en el principio como que dijeron, bueno, esto no es problema nuestro, si bien exigían que se pagaran, lo veían como un problema de la administración central. Sin embargo, si bien era un problema de la administración central por la falta del personal de base, alguien tenía que hacer algo. Y creo que ahí Catalina sí se puso un poco manos a la obra, puso a hacer el trabajo de muchos trabajadores de base a su propio equipo, ¿no? Al equipo de la dirección, que yo creo que es la pieza clave de la dirección de Catalina, ¿no? No se puede calificar a esta dirección solo por una persona, sino por el conjunto, ¿no? Del trabajo de todo este equipo. Entonces, ahí hubo un momento en el que sí se pusieron las pilas, hicieron este simulador y un montón de acciones que eventualmente fueron más o menos esbozando algunas soluciones. No en su momento fueron soluciones, ¿no? Porque también yo sentía un poco a esta dirección
al equipo, la dirección, atrapado entre la espada y la pared, ¿no? Porque por un lado la administración central no estaba respondiendo como se debía y tenía como enfrente que le escalara el problema a otras facultades. Y por otro lado, pues ahí no había como mucha acción. Y por otro lado estábamos nosotros exigiendo que se resolvieran los pagos y con todo el apoyo de los estudiantes. Es un paro súper raro porque justamente que los estudiantes hayan parado para una demanda de profesores es sui generis, ¿no? Entonces, a mí lo que yo creo que fue un gran acierto de Catalina y de esta dirección fue que se llamó a respetar el paro. Eso te habla de una persona que tiene cierta conciencia, cierta empatía y que sabe que hay un problema que no puede taparse, porque bien, eh, cualquier dirección pudo haber dicho, a ver, pues es un paro, pero si alguien quiere seguir conectándose a sus clases, sigan y pues veremos cómo se resuelve. Pero eso no pasó, se llamó a respetar un paro y se logró lo inimaginable, ¿no? Que hubiera paros, asambleas y toda una movilización a pesar de la pandemia y que fuera en línea. Ahora bien, eso yo creo que es loable, si bien hubo momentos escabrosos en los que se cerró un poco el diálogo, yo creo que siempre había la voluntad de resolver el problema a pesar o con los elementos que se tenía, ¿no? A pesar de que no se podía resolver todo, porque muchos problemas venían de la administración central y muchos otros recaen en los consejos departamentales, eso sí hay que mencionarlo. Entonces, ¿cómo fue el actuar de la dirección? Yo creo que le echaron muchas ganas, hicieron lo mejor que pudieron. Obviamente no podían resolver todo, pero eh, yo creo que mucha gente reconoce, incluso de los sectores más radicales de la Asamblea, que Catalina y esta dirección sí hicieron algo y había voluntad de resolver el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo actuó esta dirección ante este terrible problema? Yo creo que lo hizo bien. Eh, no podemos decir que se ganó todo, hay muchas cosas pendientes, pero el hecho de que haya habido voluntad y no represión, justamente porque justo Catalina no es una persona que nunca ha reprimido ninguno de los movimientos que le tocó. Creo que fue clave para que algunas cosas, se avanzaran. Uno, visualizar el problema, ¿no? Que mucha gente, nuestros pares de tiempo completo, visualizaran el problema, visualizaran que los profesores de asignatura no solo son esas personas que trabajan en la empresa y vienen a dar clases, sino que hay toda una diversidad de personal de asignatura muy talentoso. Dos, que nos pudiéramos organizar como profesores de asignatura, ¿no? Bajo este movimiento. Y tres, que se avanzara en la solución y discusión de estos problemas hacia dentro de la facultad. Creo que esas tres cosas valen mucho la pena y no sé si Catalina no hubiera sido directora, si se hubieran logrado. La verdad, no lo sé, ¿no? Pero viendo experiencias en otros planteles, creo que a ciencias esta empatía de la directora pues resolvió algunas cosas, ¿no? Y si no, puso en camino otras. Y yo creo que con eso ahí lo dejaría para no quitar más tiempo. Perdón por la extensión. Muchas gracias, Sergio. Eh, ahora, Jess, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Debería ser pensionado la administración central? ¿Se ha pensionado la relación con otras facultades? ¿Se ha mencionado el problema de los consejos departamentales? ¿Qué nos puedes decir? Híjole, pues es que ya Sergio ya lo dijo todo, ¿no? No, creo que yo nada más recalcaría Para que nada, para nada. si bien se ha reaccionado favorablemente en ciencias, pues la UNAM en general nos quedó a deber, ¿no? La DGP, poco rectoría, el sindicato, son lugares que ya casi están totalmente desapegados a las necesidades reales de los problemas de los profesores de asignatura y en esta ocasión la pandemia les sacó a relucir la nula sensibilidad de muchos, ¿no? Para un sector que es tan grande. No, no quiero ser reiterativa con lo que ya dijeron mis compañeros. Muchas gracias, Jess, por tu concreción. Ahora, pues ya un poco se nos está acabando el tiempo, pero quería hacer una última pregunta como
de balance general. A ver, ya discutimos como justo lo previsto, discutimos algunos de los imprevistos. Entonces me gustaría que ahora me diera una última opinión en general sobre la administración que ahora está cerrando. Y a ver, digo, yo sugeriría que se incorporara como un elemento de análisis una perspectiva histórica. ¿Cómo podemos hablar de la gestión de la doctora Stern en relación con otras gestiones que ustedes han visto muchas más que yo en la facultad? Profesor Falconi, por favor. Mira, a ver, es difícil, vaya, compararla con otras, porque otras han durado 8 años, por ejemplo, ¿no? No sé si para bien o para mal, pero bueno, ese es un punto. Esta, insisto, fue un periodo de 4 años en unas condiciones bastante sui generis, y desde esa perspectiva es que tenemos que medirla. Pero yo creo que hubieron muy buenas intenciones, hubieron muy buenos proyectos que no cuajaron justamente por eso. Pero, por ejemplo, entre los ejemplos que puedo mencionar, que iban en una dirección para mí correcta, fue la conversión de la División de Estudios de Posgrado en una división de investigación y posgrado, ¿no? De reconocer, pues, el papel este, de una actividad más bien no dividida, ¿no? De posgrado, sino como el posgrado como parte de todo el desarrollo de la investigación en la facultad. Ese para mí fue un acierto, fue un, un punto importante. Otro punto importante fue el de la creación de, ¿cómo se llama? Esta coordinación de docencia. También se creó un nuevo órgano, vamos a llamarlo así, para enfocarse al estudio, al análisis, a la reflexión de la docencia en la Facultad de Ciencias. Dos muy buenas ideas que a lo mejor no dieron frutos, ¿sí? Pero por condiciones, por las condiciones en las que hemos vivido, digamos, ya estos 4 años, ¿no? En general, y en particular los últimos 2. Entonces, pero son aciertos, son parte de una visión que considera, que trata de integrar dos de las actividades más importantes de nuestra facultad, ¿no? La investigación y la docencia a través de órganos que reconozcan esos y traten de coordinar y dirigir esfuerzos en esas dos grandes actividades. Eso me parece dos puntos muy importantes. La docencia en la facultad, yo creo que pues siempre, ¿no? No sé si desde cuándo, pero no había sido objeto ¿sí? De considerarse, sino como parte de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero no como una actividad que necesita reflexión, que necesita estudio, que necesita de análisis para ir mejorando e irlo adecuando y fortaleciendo. Entonces, la creación, insisto, de eso, de esa coordinación de docencia, pues iba en esa dirección, ¿no? O va en esa dirección. Y yo espero que se fortalezca, ¿no? Se fortalezca en la próxima dirección, que la administración que llegue sea reconocido y se fortalezca y no vaya a desaparecer, ¿no? La otra, insisto, era lo de la investigación y posgrado, que también me parece interesante, por lo que yo, me parece pues que la otra acierto que también yo vi diferente en esta administración es lo que ya se ha reiterado aquí muchísimo, la buena actitud de, pues yo diría Catalina, ¿no? Tal vez de todo su equipo, ¿no? Pero representada muy bien por ella, o de enfrentar, de abrir las puertas, de tener ahí lo que dijo Sergio desde el principio. En realidad las puertas siempre estaban abiertas. Si tú llegabas, decías, Katy, es que necesito tratar esto, te sentaba y tú platicabas sobre el asunto que te interesaba. Eso también es otro de los aspectos que me parecen muy favorables de esta gestión y que
y que debíamos acostumbrarnos a eso. Es decir, que no lo veamos como que depende de Katy, sino que me gustaría que todos pensáramos que así tienen que ser las cosas. Y que eso le exigiéramos a los nuevos directores y fortaleciéramos el diálogo, y no nada más con ellos, sino de toda la comunidad a través de fortalecer la participación de todos en los consejos, ¿no? Y mantener ese espíritu democrático, de buena comunicación, diálogo y discusión, a lo mejor encontrada, ¿no? Pero al fin de cuentas, con el fin de buscar las mejores soluciones y poder avanzar en nuestra facultad. Hay retos importantes, ¿no? Creo que con Sergio, como mencionaba al principio, habíamos tenido un proyecto ahí de ese tipo de retos, que tenemos que aprovechar la riqueza de nuestra facultad, la riqueza potencial, ¿sí? Tenemos una facultad donde hay computólogos, hay matemáticos, hay físicos, hay biólogos, hay actuarios, ¿no? Imagínense la riqueza académica de eso, la riqueza de conocimientos que podríamos aprovecharla para tener una multidisciplina, una interdisciplina mucho más fuerte, tal vez. Ahí lo dejo, Luis, por lo pronto. Muchas gracias, doctor Falconi. Ahora paso contigo, Sergio. La misma pregunta, un análisis final sobre toda la gestión. A ver si puedes incorporar, porque yo sé que tú has conocido al menos otras dos administraciones, la doctora Rosaura, la del doctor Ramón, y a ver si de verdad no nos queda mucho tiempo, porque todavía tenemos un plus que al parecer va a estar un poco largo. Entonces, adelante. Ok, voy a tratar de ser breve en esta perspectiva histórica que puedo construir a partir de mi experiencia en la Facultad de Ciencias desde que entré, ¿no? Que básicamente es del paro del 99 al paro del 2021, ¿no? O sea, yo entré a la facultad acabando la huelga del 99 y ahí en esa época la facultad era súper ríspida, el ambiente era, los caldos, bueno, el ambiente estaba súper caldeado, era tenso, muy tenso, ¿no? El director en turno se tenía ¿cómo se llama? Su sala en la biblioteca. Estaba realmente, yo cuando llegué dije, esto es la Facultad de Ciencias, ájale, ¿no? Esto está rudo. Y bueno, justo cuando entra Ramón Peralta, se constituye este nuevo consejo técnico, ¿no? El primero después de la huelga del 99, se estaban empezando a reconstruir mucho del tejido social, y en ese momento Catalina empezó como consejera profesora, ¿no? Pasaron los 8 años de Ramón, pasaron 2 consejos técnicos, y Catalina, después de ser consejera técnica, se hizo consejera universitaria. Así que estuvo cerca de los problemas y de las necesidades de la facultad desde que acabó la huelga del 99. Posteriormente, bueno, yo creo que la dirección de Ramón fue bastante reconstructiva, ¿no? Se reconstruyeron muchas cosas que se veían. Se hizo pues un trabajo ahí de volver a encaminar a la facultad de algunas cosas. Yo creo que en esta administración Catalina no hizo lo que quería hacer, porque tal vez ella podría haber sido una buena sucesora de Ramón, ¿no? De hecho, ella se postuló después de Ramón y también se postuló Rosaura. Rosaura fue, pues como siempre, es muy lista y entonces sabía que tener a Catalina cerca era importante. Entonces, básicamente, tenerla en la Secretaría General, en la administración de Rosaura, fue un gran acierto, porque Catalina ya conocía los problemas desde el 99 para adelante, que en la facultad tenía muchísima experiencia en el Consejo Universitario, en el Consejo Técnico, y con la Secretaría General le dio muchísimo campo de acción. Si bien Rosaura era la parte como política, ¿no? Visual, etcétera. Catalina era la parte operativa, la que hacía la chamba, y que mucho del equipo que construyó hoy Catalina se fue gestando a partir de que ella fue secretaria general. Entonces, realmente es complicado evaluar la dirección de Catalina porque, como dice Manuel, fue muy corta, fueron 4 años. Tal vez si ella hubiera estado
después de Ramón, hubiera hecho tal vez más de lo que ella quería, porque yo sé que ella quería hacer muchísimas cosas, pero justo le tocaron solo 4 años, uno, y dos, le tocaron todos estos, como ella le llama, imprevistos, ¿no? Pero de calibre mayúsculo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que se puede evaluar el trabajo de Catalina de muchos años, ¿no? Del paro del 99 al paro del 2021, que fue construyendo. Sin embargo, va a ser recordada como su dirección. Y tal vez si no logró hacer todo lo que ella quería, yo creo que lo importante fue lo que logró a partir de lo inesperado, ¿no? Yo creo que puso en el mapa a los profesores, a muchos problemas, ¿no? Muchos problemas en un mundo que está cambiando. Le tocó esta transición en el cual hay problemas sociales en todas partes, pero ella los supo manejar bien con esta empatía, ¿no? Con esta cercanía que siempre ha tenido, que yo dudo, no sé si hubiera sido otro director, yo no me imagino a Ramón tratando los problemas con este tacto que tuvo Catalina y tampoco a Rosaura. Lo digo muy honestamente, a pesar de todo, yo creo que esa parte, esta dirección de Catalina fue muy Catalina, ¿no? O sea, no fue una continuación de su trabajo como secretaria, como secretaria general de la facultad, sino la dejó ver a ella como persona. Y eso le permitió hacer dos cosas muy importantes, que tal no se ve, que fue poner en el mapa, por ejemplo, los problemas eh, de las mujeres, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, yo conozco bien a Ramón, ¿no? Yo no sé si Ramón lo hubiera hecho así, no sé, pero justo esta sensibilidad que tiene Catalina puso en el mapa. Y este trabajo que, por ejemplo, la directora Rosaura Ruiz no logró impulsar o poner en el mapa de las problemáticas de los profesores de asignatura, Catalina sí lo hizo, pero lo hizo además con el problema ya desbordado, ¿no? Entonces, justo porque lo más fácil era haber dicho, bueno, los problemas de las mujeres pues van a estar ahí, que lo atiendan otras personas, ¿no? Como se hace, o como tal vez hizo en algunas otras facultades, ¿no? O tener una actitud mucho más dura, pero no, Catalina agarró y dijo, bueno, vamos a tratar este problema porque es importante y vamos no solo a tratarlo, sino a ponerlo en la mesa como parte de la facultad. Y en el caso de los profesores de asignatura, lo mismo, ¿no? Justo se pudo haber dicho, bueno, personal de asignatura es desechable, como pues, los ignoro, no los recontrato el próximo semestre y se acabó el problema, porque siempre va a haber gente que quiera dar clases en la facultad. Entonces me deshago de esto problema ignorándolos y simplemente no los veo y los desecho, ¿no? Pero no, Caterina sí hizo un esfuerzo por poner este problema, lo reconoció, lo puso ahí y ahora es algo que a mí me da mucho gusto escuchar a muchos colegas de tiempo completo decir, es un problema fuerte que ya está aquí, que nos hemos dicho mucho más conscientes de él, ¿no? Y creo que si Catalina va a ser recordada por algo, fue justamente poder llevar a la comunidad de la facultad y a sus problemáticas de una forma amable, escuchándola y poniendo esos problemas en la mesa, a pesar de todas las broncas que se iba a echar por poner estos problemas en la mesa y tratarlos. Entonces, yo creo que no se debería de juzgar la dirección de Catalina por los avances burocráticos, ¿no? Sino por los avances que se tuvieron en resolver problemas de fondo o al menos ponerlos en la mesa en la Facultad de Ciencias, ¿no? Creo que ese es su gran aporte histórico eh, en su periodo, ¿no? Y Muchas bueno, gracias, con eso Sergio. cerraría. Perdón. Muchas gracias, no te preocupes. Em, yes. Entonces, la misma pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? Creo que Sergio dejó algo muy interesante que es juzguemos más sobre todo por la solución de los problemas de fondo más que por la parte administrativa. No sé qué opines sobre eso o si quieres hacer un análisis más global, algo histórico. ¿Qué piensas? Pues me quedo con una sensación de que
este capítulo se cierra sin un proyecto implementado vigorosamente a largo plazo sobre hacia dónde debemos dirigirnos como comunidad ante diversas problemáticas, ¿no? Sin embargo, pues, la mesa está puesta y necesitamos dar pasos que nos acerquen al bienestar común, tanto por las problemáticas los imprevistos que ya salieron a la luz, como con los pendientes de oficio, ¿no? Que se tienen. Y pues nada, espero que el camino que estamos recorriendo ahora no se interrumpa y que por el contrario crezca, ¿no? Por el bien de la facultad. Pues muchísimas gracias, Jess. Creo que justo en esta última ronda se mencionaron varias cosas que a la próxima administración le va a tocar resolver. Hay muchos problemas pendientes, hay muchas cosas que se iniciaron, pero todavía no se terminan. Entonces, sí creo que es muy importante justo recalcarlo y decir, todavía hay cosas que resolver, pongámonos a hacerlo. Pues muchas gracias a los tres por participar en esta mesa de análisis. Se los agradecemos muchísimo. Nos sentimos muy orgullosos de todo lo que aquí nos dijeron, de que se haya podido armar esta mesa. Nos pareció padrísimo. Muchas gracias a los tres. Doctor Falconi, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias a todos, Jessica y Sergio. Gracias igualmente. Gracias, igualmente, al contrario, Luis, gracias a ti por la invitación. Muchas felicidades por el programa. Hacer este tipo de ejercicios creo que es bastante necesario, ¿no? Y muy saludable. Y muchas gracias a Jessica, ¿no? Por estar aquí, ¿no? Uno aprende también mucho de las personas. Y gracias a Manuel, ¿no? Me gustó verlo. Y pues a todo al equipo de este programa y a esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Ojalá los podamos invitar pronto a realizar otro análisis. Nos encantaría. Seguimos en contacto. Estamos. Gracias, Hasta luego, Luis. buenas Chao. noches. Buenas noches. Cuídense mucho. Saludos. Pues estos fueron el doctor Manuel Falconi, el doctor Sergio Ajalá y la maestra Jessica, siempre digo Jessica Orozco. Queríamos aprovechar, justo una vez que ya realizamos esta mesa de análisis, sabemos que ya inició el proceso para elegir a la siguiente directora o el siguiente director. Entonces, para invitar a los candidatos, ya sabemos que por parte de la dirección se realizó una invitación para que presenten sus propuestas, pero también queremos invitarlos a este programa. Si les interesa, tenemos varias dinámicas que tenemos pensadas, vamos a escuchar preguntas del público. Entonces los invitamos a cualquier candidato que quiera aparecer en nuestro programa. Por favor, acérquense con nosotros y con todo gusto tienen las puertas abiertas.